En este momento y en esta hora puedo compartirte la palabra de Dios a través de la Biblia. Los tiempos que estamos mirando son las señales de Cristo. La palabra de Dios se está cumpliendo. En cuanto yo estaba orando en la madrugada, Dios me habló la palabra de Dios a través de la Biblia. En Mateo 24, versículo 44, dice de esta manera: Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Automáticamente Dios me hablaba a mi vida, que el cual también habla a ustedes su vida, que debemos estar preparados, orando, meditando en Dios, pensando en Dios, ayunando, cantando himnos para Dios. Para cuando Él venga, estás preparado. Porque las señales de Cristo se están cumpliendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, en su versículo 1. Dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondió él, dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos viendo señales. Estamos viendo temblores donde están derrumbando edificios y no queda ninguna piedra sobre piedra. Por ejemplo, vemos Turquía, que ha temblado. Hace poco tiempo tembló 6.4, sacudiendo la ciudad de Antioquía. Dice la palabra de Dios nuevamente, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá en tu venida del fin del siglo. Aquí parecía los discípulos estaban pensando o tenían esa duda. Querían saber cuándo y qué señales sería en su venida de Cristo. Sabiamente hablando, Cristo respondiendo dijo: Mirad que nadie los engañe. Nos damos cuenta en el mundo cuánta gente por sabiduría de hombre han sido engañados. Dice la palabra de Dios: porque vendrá muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Son unas de las señales que se están mirando ya. Todo el mundo ha sido engañado por falsas enseñanzas de hombres, no de la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 6. Y oréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que Dios está mostrando ya sus señales, pero aún todavía no es el fin. Pero por lo tanto debemos estar preparados. Ser sobrios en su palabra de Dios. ¡Wow! En su palabra de Dios. No en conocimiento de hombres. Sigue diciendo la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¡Wow! Este versículo lo está explicando. Este versículo se está cumpliendo. Esta palabra se está cumpliendo. Antioquía,
ha llegado terremotos, es una señal de Cristo, que debe estar preparado. Debemos estar preparados. No sabemos en qué momento va a sacudir nuestro país de ese terremoto. Es una advertencia de Dios para que nosotros debemos estar preparados, orando, ayunando, estar unánimes como cristianos, como hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregará a tribulación y os matará y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos cristianos somos perseguidos? No nos quieren por hablar la verdad de Cristo. No nos quieren escuchar al hablarles del amor de Cristo. Nos humillan. Es normal, porque estamos hablando la verdad de Cristo. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregará unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Wow, estamos viendo. Por medio de envidias, por medio de racismos, entre uno a otro se aborrece. Y muchos falsos profetas se levantará y engañará a muchos. Sigue hablando Dios. Sigue hablando. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriarán. Se han de enfriar. Aún cristianos, aún conocedores de la palabra de Dios se han enfriado. ¿Por qué? Porque no han creído en Dios. O quizás creen, pero no lo creen a Jesucristo. Bien dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto clave, dice la palabra de Dios. Quien en Él crea. Muchos de labios creen y dice que creen en Dios, pero su corazón está lejos de Dios. El punto, no solo creer de Dios y en Dios, es creerle a Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer en obediencia. Hay mucho que hacer y creer en la palabra de Dios. Los tiempos se acercan. Estemos preparados. Estemos preparados. Cristo viene pronto. Por ti y por mí. Viene por su iglesia. Seguimos leyendo la palabra de Dios, Mateo 24. En los versículos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! Es la palabra de Dios. Es una promesa que inexplicable. Aún todos los acontecimientos que están sucediendo y pasando, será salvo, pero persevera. Sigue perseverando en Cristo. Esa palabra clave. Dice la palabra de Dios, te lo repito nuevamente, en Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice la palabra de Dios, soportaos unos a los otros. Porque Dios se acerca, las señales están cumpliendo. La palabra de Dios está cumpliendo. Leemos el siguiente versículo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que sean testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Wow! La palabra de Dios tiene que ser predicada. Aún te escuche o no te escuchen, tú como conocedor del evangelio, habla de la palabra de Dios.
en las redes sociales, en las calles. Tu boca sea de palabra de Dios. Sigue hablando la palabra de Dios. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la dominación desolada de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Debemos leer la palabra de Dios, vivirla. Es algo difícil. Para el hombre es imposible, pero para Dios es todo posible. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dice la palabra de Dios. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dios te da una advertencia. Dios te da unos pasos para que tú perseveres y no retrocedes. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la han habido desde el principio del mundo hasta ni ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuese acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Somos nosotros que hemos creído en Cristo y lo hemos creído. Y seguimos perseverando en Cristo. Por esa causa, los días se están acortando para que pronto estemos aceptando y preparados en Cristo y seamos libres. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, y mirad allí está, no lo creéis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, que tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Estar sobrios en la palabra de Dios. Debemos discernir quién trae la palabra de Dios. Debemos discernir que la palabra de Dios viene directamente de Cristo, no de falsas enseñanzas. Porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento, de sabiduría. Es hora de que estén preparados. Cuando venga Cristo, serán libres. Y seguramente nos iremos con Cristo. Pero hay de aquellos que no están preparados. Oh, es la palabra de Dios que está hablando. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad esta en el desierto, no salgáis. O mirad esta a los aposentos, no lo creéis. Porque como el relámpago que sale, wow, esta palabra es bueno, del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow, esta palabra es de Dios. Por lo tanto, debemos estar preparados, orando, ayunando, meditando la palabra de Dios. Bendito Dios de la gloria. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntará las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Wow! Hermano, hermana, aquellos que están escuchando la palabra de Dios y leen, aquellos que no conocen todavía la palabra de Dios, acércase con alguien que les hable la palabra de Dios, porque Cristo vendría entre las nubes por ti y por mí, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Wow! La palabra es poderosa. Entonces, por lo tanto, querido hermano, debemos estar preparados. Dejemos vivir en cosas pasadas, de antepasados. Debemos hacer la diferencia para nuestros hijos, nuestros nietos. Y estar preparados porque Cristo viene. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Las señales se están cumpliendo. Si tan solo tú leyeras la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, del 1 al 51, tendrás la respuesta en tu vida. Una salvación total de Cristo que jamás Él se va a olvidar de sus promesas. Estemos preparados. Estemos preparados para recibir a Cristo. Dios te bendiga, mi querido hermano. Te comparto esta palabra de Dios. Permíteme orar por ti, para que Dios entre en tu corazón. Bendito Dios de la gloria, amado Padre. Te pido que tú penetres, Dios de la gloria, directamente al corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios y aprenden. Para que ellos abran su corazón, que ese corazón de piedra sea de carne. Y que ellos se acerquen a tu palabra, que viva, que perseveren. Y aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en aflicción, que sepan que tú eres un Dios salvador. Porque para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Oh Señor, donde quiera que estén mis hermanos, donde quiera que estén esas personas que necesitan saber de la palabra de Dios, que sean tocadas sus corazones al saber, a través de las redes sociales, a través de este video que lo estoy transmitiendo, para que todos aquellos sean libres de toda atadura. Bendito Dios de la gloria, lávalos con tu sangre poderosa, límpialos, libéralos, Padre amado. Que todo lo que está aconteciendo, que no se asuste, son señales que pronto tú vas a venir por cada de nosotros, nos vas a liberar. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, Señor, Creador del cielo y la tierra, reina en cada uno de nuestros corazones. Ayúdalos, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdalos, Padre Santo, y que seamos uno en el mundo para predicar tu palabra, para llevar el evangelio a todo el mundo. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, tú eres bueno y maravilloso, Dios de la gloria, te doy gracias por todo. Querido hermano y amigo, recibe a Cristo en donde quiera que estés, y te llenarás de bendiciones y serás libre, y si perseveras hasta el fin, serás libre. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga.